Muy buenas tardes del Señor para cada persona que vaya a escuchar este video. En esta tarde quiero compartir con ustedes una revelación de la palabra y vamos a hablar sobre el llamado de Dios. ¿Cuál es el verdadero llamado para el pueblo de Dios? El verdadero llamado para el pueblo de Dios es ser hijos y ser santificados en Cristo. Ese es el verdadero llamado. Y en veces yo he escuchado, y cuando yo también no entendía esto, yo decía, ¿y cuál será mi llamado? Y buscamos y pensamos que el llamado es ser pastor, apóstol, ser evangelista, ser salmista, y bueno, creen que ese es el llamado. Ese no es el llamado. El verdadero llamado es ser hijos de Dios y santificados en Cristo. Lo otro son ministerios, no son llamados, porque es el ministerio apostólico, profético, pastor, o sea, todos esos son ministerios, salmista, evangelista. Eso es ministerio, eso no es llamado. El llamado, el verdadero llamado para lo que Dios nos envió aquí a la tierra, a su pueblo, a sus hijos, es a ser hijos y a ser santificados en Cristo. Ese es el verdadero llamado para ti y para mí. Y te voy a comprobar lo que dice en Romanos 8, versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, o sea, a nosotros, porque Dios nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? El que conoce al Hijo conocerá al Padre. Tenemos que aparecernos a Cristo. Por eso el Señor nos dice aquí en su palabra que Él nos predestinó, pero para que seamos hechos a la imagen de su Hijo Jesús y que Él sea el primogénito y en medio de muchos hermanos. O sea, nosotros tenemos que ser formados a Cristo. Ahí estamos conociéndolo a Cristo. Cuando nosotros, nuestro carácter sea formado como el de Él, cuando nosotros obedezcamos la palabra de Dios, ahí estamos siendo como Cristo y de esa manera conoceremos al Padre. Entonces tenemos que ser formados a la imagen de Cristo porque Dios para eso nos envió aquí a la tierra. Es la única manera de que nosotros seamos verdaderamente testimonios para el mundo. Tenemos que parecernos a Cristo. ¿Y cómo yo me parezco a Cristo? A través de la palabra. Aquí está la vida de Jesús. ¿Qué es lo que hizo Jesús en la tierra? Lo único que Él hacía es obedecer al Padre, escuchar al Padre para poder ir y compartir las buenas nuevas al pueblo, para ir y hacer libre a la gente, hacer al libre de la esclavitud y de tantas cosas que el pueblo estaban en esclavitud. Él lo hacía, pero iba a meditar con el Padre, hablaba con su Padre y él obedecía, porque dice en la palabra de Dios que él enseñaba lo que el Padre le enseñaba a él enseñaba al pueblo. Y eso mismo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que aparecernos a Cristo para poder enseñar lo que el Padre le enseñó a Cristo y de esa manera seremos hijos y santificados a través de Cristo. Así que tu llamado no lo busques. Lo otro son ministerios, no son el llamado. El único llamado de Dios es a ser hijos santificados en Cristo. Lo demás, un pastor, un salmista, un evangelista, apóstol, profetas, todo eso son ministerios.
Así que no busques el llamado. El llamado es muy claro. Seamos hijos de Dios santificados en Cristo. Busca cada día conocer a Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Conoces a Cristo? Vas a llegar al Padre, porque a través de Cristo llegaremos al Padre. Pero para conocerlo a Cristo tenemos que tener intimidad con Él, en oración, escudriñando la palabra y poniéndola en práctica día a día. Eso es lo que la palabra nos enseña. No nos afanemos por las demás cosas. Las demás cosas llegan es cuando nosotros obedecemos, cuando dejamos ser transformados a la imagen de Cristo, el carácter de Cristo en nosotros. Eso es lo que nos va a llevar a lo demás. Y las demás cosas van a venir, van a llegar, pero es cuando obedecemos a Dios a través de Cristo. Que Dios me los bendiga en esta tarde. Espero que esta pequeña palabra te sea de bendición para tu vida. Porque mira, te voy a decir algo. Aquí en Romanos 8:31 dice la palabra: ¿qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, y siempre he citado esta palabra, pero esta palabra se va a hacer real en mi vida si primero aquí Romanos 8:29 yo ya la he vivido. O sea, como fui predestinada para que yo sea formada en la imagen de Cristo, ya viví esto, ya estoy obedeciendo la palabra de Dios, estoy siendo transformada a la imagen de Cristo. Ahí, cuando yo esté viviendo el 29, el 31 se va a hacer real en mi vida, en tu vida. Ahí sí puedo decir con firmeza: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué? Porque ya estoy viviendo el versículo 29. Ahí, en veces leemos solo un versículo y lo citamos, pero no leemos el resto y no nos damos cuenta qué más nos dice la palabra. Porque este versículo 31 se cumple si estoy viviendo el 29. O si no, aunque yo lo cite, aunque lo profetice, pero si no estoy viviendo el versículo 29, no voy a ver esa protección. No voy a ver, porque aquí es como que Dios es mi escudo y es mi protección, pero la palabra se activa cuando hay obediencia. Cuando estamos viviendo la palabra, ahí se activa a nuestro favor. Que Dios te bendiga.